Que Papá Diosito les bendiga y les guarde en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Su amor y su misericordia es nueva y grande cada día aquí en la tierra, para su pueblo, para su iglesia. Su bendito amor me ha permitido compartir la palabra de Dios. Abramos en Juan capítulo 5 en adelante. Y su bendita palabra vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su bendito Espíritu. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre mío que esté en los cielos, bendito, infinito, creador del universo, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, que usted no tiene límites. Ruego que sea hablando su bendita palabra con el poder de su Santo Espíritu Divino, en misericordia, Padre, porque Él es el que hace efecto en las vidas. Él es el que obra en los corazones con su palabra, porque ella es espíritu, ella es vida, que no regrese vacía, que haga lo que ella quiera dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, que es el Señor Jesucristo. Amén. Su bendita palabra dice: el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En el Antiguo Testamento, en la ley, siempre celebraban las fiestas de la Pascua, de los tabernáculos, y hacía algunas fiestas. Siempre eran esas fiestas de los judíos que celebraban. Dice que en una de esas fiestas, dice que nuestro Señor Jesucristo subió a Jerusalén. Y dice su palabra que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice, este estanque, dice, era llamado en hebreo Betesda, pero este estanque tenía 5 puertas, 5 pórticos. Y miremos la palabra de nuestro Padre, lo que nos habla. Y en estos, dice, yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Aquí la palabra de nuestro Padre Dios dice que en ese lugar, dice que llenaban multitudes de enfermos, solamente enfermos en ese lugar. Dice su palabra, de toda clase de enfermedades, pero eran cantidades de gente que se acumulaba en ese lugar. Y la palabra de Dios nos habla que dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pasemos un momento la palabra de nuestro Padre Dios a Hechos. Lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, vino acá a la tierra con un propósito de dar su vida, de derramar su sangre, de hacer milagros, señales, sanidades del alma, sanidades físicas, de hacer bienes y tanta grandeza aquí en la tierra. Eso fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo y la salvación de las almas para la vida eterna. Pero su palabra aquí nos habla acerca de lo que Él andaba haciendo aquí en la tierra. En Hechos capítulo 10 versículo 38, y su palabra bendita la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción de su bendito Espíritu. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí meditemos la palabra de nuestro Padre Dios. Dice que nuestro Padre le ungió con el Espíritu Santo de Dios. Siempre estoy hablando y seguiré hablando del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra aquí en la tierra, en las vidas, en los corazones. Es el que obra, es el que toca, es el que libera, es el que convence de pecado, de justicia, de juicio a la humanidad. Es el bendito Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no somos hijos de Dios ni siervos de Dios. No hacemos la voluntad de nuestro Padre Dios. No le agradamos a nuestro Padre Dios sin el Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo del Dios Altísimo, Él tuvo que recibir la llenura del Espíritu Santo aquí en la tierra para el servicio, para trabajar para el reino de los cielos. Tenía que Él mismo ser llenado del Espíritu Santo. ¿Cuánto más su pueblo, su iglesia, tiene que estar llena del Espíritu Santo? Tiene que vivir, tiene que andar en el Espíritu, espirituales, sobrenaturales aquí en la tierra. Porque en la carne no podemos hacer nada, con nuestras fuerzas humanas no podemos. Este camino, esta vida es espiritual, esto es sobrenatural, esto no es físico ni carnal. El mismo Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo para comenzar el ministerio aquí en la tierra. Así está escrita su palabra bendita. Cuando a través de Juan el Bautista fue bautizado, ahí vino el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahí le llenó para que comience a trabajar en el ministerio para la honra y la gloria de nuestro Padre Dios. Aquí nos habla con claridad la palabra. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder
a Jesús Nazaret, porque nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra 100% humano. Era necesario que el bendito Espíritu del Dios Altísimo venga sobre él, le llene, le unja con el poder, con la unción de lo alto, para que sea utilizado aquí en la tierra a través del bendito Espíritu de Dios. Hacía los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades divinas. Todo fue hecho por medio del Espíritu Santo de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Él es a través de mí, a través de mi boca. Es el Espíritu Santo de Dios, y esa es la verdad, esa es la realidad. Es el Santo Espíritu de Dios a través del pueblo, a través de los hijos, a través de los siervos del Dios Altísimo aquí en la tierra, que tiene que estar Él manifestando, Él obrando, Él haciendo las señales, los milagros, los dones, las obras asombrosas aquí en la tierra. Es el bendito Espíritu Santo del Dios Altísimo. Dice su palabra: como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, Él andaba aquí en la tierra haciendo solamente el bien. Dice la palabra bienes. En Él no hubo pecado. No existió pecado en nuestro Señor Jesucristo. Él siempre era benigno y permaneció benigno, y es benigno, es puro, es santo nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero que Él hacía solamente bien y sanaba a los oprimidos por el diablo. Las enfermedades físicas son demonios, son espíritus inmundos. El diablo es el que oprime con diferentes enfermedades físicas. Es el diablo, el atacante de las tinieblas. Él es el que atormenta con las enfermedades físicas, con dolencias físicas aquí en la tierra a la humanidad. Es el mismo diablo, porque aquí está escrita la palabra de nuestro Padre, porque Dios estaba con él. Nuestro Padre Dios estaba con el Señor Jesucristo para deshacer las obras de las tinieblas, para acabar las obras del diablo. El mismo Dios Todopoderoso, con su bendito Espíritu, en nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Escrita está la palabra de nuestro Padre. Dios Todopoderoso, infinito, invencible, creador del universo. Él vino con ese propósito, a dar sanidad, a dar vida en abundancia aquí en la tierra y fuera de ella. Escrita está la palabra. Mientras el diablo vino a destruir, a matar, a hurtar aquí a los seres humanos en esta tierra, pero nuestro Señor Jesucristo, Él vino a dar la vida, Él vino a sanar, Él vino a liberar, Él vino a transformar, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Nuestro Señor Jesucristo, lleno y bien lleno del Espíritu Santo, como Él anduvo aquí en la tierra, porque su palabra mismo nos habla así. Su palabra nos está hablando. Ella es espíritu, ella es vida. Y aquí miramos la palabra de nuestro Padre, que dice que existía grandes multitudes de enfermos, cantidades de enfermos, oprimidos por el diablo, porque toda enfermedad es un espíritu inmundo. El diablo ataca de diferentes maneras, de diferentes formas a la humanidad. Y cuánto más si no está realmente entregado completamente a nuestro Padre Dios, realmente de corazón sincero, verdaderamente nacido de nuevo del agua del Espíritu, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahí está el diablo para estar atacando, acechando, poniendo enfermedades de muchas maneras aquí en la tierra a la humanidad. Dice que
estaban enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y esperaban el movimiento del agua. Todo esto son espíritus inmundos de enfermedades físicas. Todo estas, la ceguera, lo cojo, lo paralítico, todo eso. Pero ¿qué nos habla la palabra de nuestro Padre? Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Entendemos que la palabra de nuestro Padre Dios nos está hablando, nos está diciendo que un ángel dice que descendía. No sabemos qué tiempo en tiempo descendía sobre ese estanque de agua. ¿Sería una hora, media hora? No entendemos en qué cantidad de tiempo se descendía ese ángel enviado de nuestro Padre, Dios Altísimo, Todopoderoso, para que Él agite el agua, dice. Pero mientras esto acontecía, dice, mientras agitaba el agua, el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Meditemos la palabra. Dice que el primero, que cuando el ángel venía y agitaba el agua, dice que el primero que descendía de esa multitud, él quedaba sano. Solamente el primero. Ya más que los otros se lanzaban en el agua, ya no eran sanados, porque aquí habla la palabra con claridad. Y el que primero descendía, dice, tenía que estar despierto, tenía que estar sobrio, tenía que estar diligente, tenía que estar ahí, pero despierto espiritual. ¿A qué horas desciende el agua? Para ese instante meterse en el agua para ser sanado. No podía estar adormecido, porque era esto al instante la sanidad divina, al instante que tenía que actuar, al instante que tenía que recibir la bendición. No estar adormecidos, no estar tibios, no estar carnales ni mentales como hoy en este tiempo. Para tener la bendición, para tener la sanidad del alma, la sanidad física, tiene que estar despierto el pueblo, despiertos los hijos de Dios, diligentes, fervientes, ahí a la expectativa de las cosas espirituales. Porque dice el primero que se metía, era sanado completamente, sea cual sea la enfermedad, sea cual sea el ataque del diablo, sea cual sea la atadura, sea cual sea la esclavitud que esa persona tenía, ahí quedaba sano el primerito que entraba. Porque la palabra nos dice así, porque en ese tiempo, solamente cuando el Señor Jesucristo ya comenzó su ministerio, Él era el que andaba sanando, el que andaba liberando. Pero todo eso, ¿quién le acosaba? ¿Quién le juzgaba? Los fariseos. Todos estaban mirando lo que el Señor Jesucristo hacía, pero nada de eso les agradaba. Todo era contra nuestro Señor Jesucristo. Nada les parecía de nuestro Señor Jesucristo benigno. Todo de nuestro Señor Jesucristo era maligno para ellos. No le agradaba nada de nuestro Señor Jesucristo. Todos los del Antiguo Testamento, todo fariseo, todo sepulcro blanqueado, todos iban contra nuestro Señor Jesucristo. Todos cuidaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Qué hablaba? ¿Qué no hablaba? Pero eran solamente para aborrecer, para rechazar, para juzgarle, para atacarle, para señalarle. No es que estaban de benignos. Así es las tinieblas, así es la oscuridad contra la luz. Siempre están para juzgarle, acusarle, señalarle, pero no para aceptar que está bien la luz. Así es las personas que viven en la carne contra las personas espirituales. Están viendo todo para juzgar, para criticar, para señalar.
porque no tienen acuerdo las tinieblas con la luz, porque no tienen de acuerdo lo espiritual con lo carnal. No existe acuerdo. En ningún momento va a haber acuerdo, porque de la carne, carne es, y del espíritu, espíritu es. Las tinieblas es tinieblas, y la luz es luz, y nunca va a haber acuerdo. Por eso, en ese tiempo no había acuerdo. Los fariseos no tenían acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento había acuerdo. Siempre estaba mal nuestro Señor Jesucristo. Siempre le juzgaban, le acusaban que todo era por el diablo al Señor Jesucristo. Ellos eran los santos, ellos estaban bien, ellos caminaban bien. Nuestro Señor Jesucristo estaba equivocado. Ellos estaban con el conocimiento bueno. Nuestro Señor Jesucristo, Él no. Eso es de las tinieblas. Eso es de la oscuridad. Por lo tanto, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene que estar despierta espiritual. Firme, valiente, llena del Espíritu Santo, porque solamente con el Espíritu Santo va a estar despierta, va a estar despierto espiritual. Va a entender, va a conocer, va a percibir las cosas. Viendo va a ver, oyendo va a oír, entendiendo va a entender las cosas espirituales. Dice su palabra bendita. Y había, dice allí, un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. En esa multitud de enfermos, dice que estaba un hombre que ya tenía 38 años de enfermedad. Dice su palabra que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Nuestro Señor Jesucristo vivía en el Espíritu, andaba en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Él conocía todo. Él sabía todo, Él entendía todo, porque el Espíritu Santo es el que da a conocer, porque el Espíritu Santo le guiaba todo, le revelaba todo. Él entendía de la humanidad los pensamientos, las intenciones, lo que está por dentro, juzgando, acusando, todo lo sabía nuestro Señor Jesucristo. Y Él entendía de este hombre que ya pasaba muchos años que estaba enfermo, que él padecía de esa enfermedad de parálisis, porque dice el paralítico de Betesda. Y dice el Señor Jesucristo: ¿quieres ser sano? Le preguntó el enfermo. Señor, le dijo el enfermo, le respondió: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre le dijo: no tengo quien me meta en el agua, porque estaba paralítico. No tenía esa facilidad, ni había quien le ayude tampoco, porque cada uno miraba lo suyo propio y no tenía él quien le ayude para que reciba la bendición. Aquí meditemos para nuestra vida espiritual. Una persona paralítica, digamos un débil espiritual, un maduro espiritual le puede ayudar a ese débil. Solamente una persona madura espiritual, pero una que esté llena del Espíritu Santo, una que no vea por sí mismo, porque ellos se preocupaban por ellos mismos, no había quien ayude. ¿Cuántas personas estarían ahí en ese estanque que podían caminar, que podían hablar, que podía movilizarse más que ese paralítico? Pero no miraba digamos del hermano el bienestar, sino que cada uno busca lo suyo propio.
no había para hacer el bien, no había para ayudarle. Pero sí hay uno, sí existe uno, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él mira el bienestar de los demás, que Él está para ayudar, que Él está para auxiliar, que Él está para socorrer en todo tiempo, en todo momento, aquí en la tierra, a su pueblo, a los que invocan su nombre, a los que de corazón sincero le llaman, le piden. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ahí está para todos, sin hacer acepción de personas. Ahí está pronto para auxiliar. Porque entre la humanidad no hay esa disposición de corazón, no hay ese amor sincero, verdadero, para ayudar los unos a los otros, realmente, sinceramente, con un propósito de la salvación de la vida eterna, con un propósito de que ya no esté cojo espiritual, sino ya comience a caminar, a vivir, a madurar, a crecer en el Espíritu. Solo nuestro Señor Jesucristo, Él siempre está ahí. Él es fiel, dice su palabra que Él permanece fiel, que Él no puede negarse a ayudar, a socorrer, a auxiliar, sea cual sea la vida que se acerque a Él, que se rinda a Él, que le busque a Él, que se humille delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y Él sana tanto el alma como el corazón. Él sana espiritual y sana físicamente. Él es nuestro médico, Él es nuestro doctor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro Padre Dios. Y ahí le dijo el Señor Jesucristo: ¿quieres ser sano? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo ahí estaba para ese hombre. Y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo ahí está en este tiempo para la humanidad. Ahí está para toda persona que se acerque a pedir sanidad del alma, a pedir sanidad del corazón, a pedir sanidad espiritual, a pedir libertad de toda esclavitud, de toda inmundicia de pecado. Ahí está nuestro Señor Jesucristo para sanarnos, interno, externo, espíritu, alma y cuerpo. Él es nuestro médico, Él es nuestro sanador, nuestro libertador aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el paralítico dijo: entre tanto que quiero irme, ya otro primerito es lanzado en el agua, yo no tengo quien me ayude. Pero ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Nuestro Señor Jesucristo, el amor de Él, la misericordia de Él, la compasión de Él, eso es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día es el amor a la humanidad, es la compasión a la humanidad. Ahí está la misericordia para la humanidad. Él no quiere que ningún alma se pierda. Él no quiere que ningún ser humano viva atormentado, esclavizado por el diablo, tanto en la enfermedad física como en lo espiritual. Él quiere dar libertad para la humanidad, libertad completamente, interno, externo, libertad espiritual y libertad física del cuerpo humano, de sanidad divina de todo nuestro Señor Jesucristo. Ahí está para decirnos: levántate y anda. Sé libre de toda esclavitud maligna de pecado. Sé libre de toda esclavitud de enfermedades físicas. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesucristo de Pedro, de Juan, es nuestro Señor Jesucristo hoy. Grande en misericordia, en amor incomparable. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Al
al instante fue sanado ese hombre. Al instante, dice, al instante de nuestro Señor Jesucristo es su amor, su misericordia, su perdón. Al instante, dice que Él tomó, dice, su lecho y en ese día era reposo. Y nos habla la palabra de Dios. Entonces, dice, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ahí estaban los judíos, ahí estaban los fariseos, pendientes de todo estaban pendientes, pero menos de sus propias vidas, de andar en integridad delante de nuestro Padre Dios. De eso no estaban pendientes, pero sí estaban pendientes para estar atrás de lo que andaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, para acusarle y juzgarle. Y así es en estos tiempos. No están pendientes de la vida espiritual, de la santidad, de la pureza, de la integridad. No están pendientes, pero sí están preocupados de las cosas del mundo, de las tradiciones, de las costumbres, de todo paganismo, para poner en las congregaciones y estar celebrando y estar compartiendo con el mundo. De eso están preocupados. Pero no de la santidad, no de la pureza. Ellos estaban preocupados del día de reposo. Pasemos un momentito que nos dice la palabra de nuestro Padre del día de reposo. En Marcos capítulo 2 versículo 27 dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahí está la palabra de nuestro Padre Dios, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Clarito nos habla a la palabra de nuestro Padre. Ellos estaban preocupados de eso. Y el corazón podrido. Y el corazón lleno de inmundicia. Como dice la palabra, sepulcros blanqueados. Pero estaban pendientes que hacen el día de reposo que no hace el Señor Jesucristo. Pero no estaban pendientes de sacar la inmundicia de sus corazones, de arrancar la maldad. No estaban pendientes de agradar a nuestro Padre. No lo hacían. Y aquí les dice el Señor Jesucristo: el Señor aún es el Señor aún del día de reposo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor del día de reposo. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño, el Señor de todo. Señor del día de reposo, Señor de todo y de todos, y por encima de todos es nuestro Señor Jesucristo. Él es todopoderoso, infinito, invencible. Por encima de todos y de todo es nuestro Señor Jesucristo. Bajo las plantas de sus pies se encuentra toda su creación y todo el universo y todo lo que existe. Pues Él es Dios, Él es Señor, y con lo suyo hace conforme su voluntad como Él quiere. Y no hay hombre quien le venga a decir a nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué estás haciendo así? Nada ni nadie de lo creado. Él es nuestro Padre Dios y Él hace conforme su voluntad con lo que es de Él, aquí en la tierra y fuera de ella y por todo el universo. No es lo que los hombres dicen, no es lo que los hombres hablan, no es lo que los hombres disponen. Es como nuestro Señor Jesucristo lo dice, lo dispone. Es como está escrita aquí su palabra bendita. Eso es aquí en la tierra, hecho, realizado, cumplido, como está escrito en su palabra. Eso es. No es de los hombres que quieran vivir cuántos años, que ya están pronunciando cuántos años. No es lo que ellos dicen, no es
para el bien, para bendición, para salvación de las almas, para la vida eterna. Y ahí las estaba enfrentando del día de reposo. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Les dijo el paralítico: el que me sanó, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que nada ni nadie de este mundo ni de todo el universo puede ni podrá contender con nuestro Padre Dios Altísimo. Él mismo me ordenó, Él me dijo que haga eso, pues eso hice, eso estoy haciendo, lo que mi Señor Jesucristo me manda, lo que mi Señor Jesucristo me ordena, eso estoy haciendo, eso estoy viviendo, eso estoy practicando, como está en la palabra, eso estoy haciendo. Así debe hablar el pueblo de Dios, la iglesia de Dios aquí en la tierra. Lo que mi Señor Jesucristo me manda, eso estoy predicando, eso estoy hablando, eso estoy exhortando, eso estoy haciendo. Lo que mi Señor Jesucristo me dice, le estoy obedeciendo, como está escrito en la palabra. Lo que mi Salvador me está mandando, eso estoy obedeciendo, eso estoy haciendo. No lo que los hombres dicen, sino nuestro Señor Jesucristo. Porque le dijo, él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Lo que el Señor Jesucristo dice, eso el pueblo de Dios, la iglesia de Dios aquí en la tierra, actuando, viviendo, practicando, como está escrito en la palabra. Entonces, dice, le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El que recibió la bendición, el que recibió la sanidad, tanto del alma y del cuerpo y de todo su ser, interno, externo, no sabía quién le hizo esa bendición, ese milagro, ese regalo. Él no entendía quién lo hizo. Por eso dice: no lo sé. Después dice la palabra, el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira. El Señor Jesucristo le dice al hombre que fue sanado: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Miren la palabra de nuestro Padre Dios, que le dice que ha sido sanado y que le dice que tiene que hacer este hombre: que no peque más. Cuando recibe la sanidad del alma, la sanidad física, la sanidad de todo su ser, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? ¿Qué habla el Señor Jesucristo? No peques más. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Ni yo te condeno, vete. Pero ¿qué le dijo? No peques más. Ahí está la palabra escrito: no peques más. Y has vivido pecando. ¿Ya cuánto tiempo has andado pecando? ¿Cuánto tiempo has estado satisfaciendo a tu carne? ¿Cuánto tiempo en la oscuridad, en la inmundicia? Ya no peques más. Ya no practiques el pecado más, porque te va a venir cosas peores. Porque vas a ser destruido tu alma, tu vida misma va a ser destruida aquí mismo en la tierra y fuera de ella. Y por eso nos habla nuestro Señor Jesucristo: no peques más. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos recibe, nos ama, nos libera, nos transforma, nos cambia, entra a morar dentro de nuestras vidas, de nuestros corazones,
porque aquí le dice a él, para que no te venga alguna cosa peor. Pobre paralítico, si vuelve a pecar de lo paralítico, ¿qué cosa más espantosa, peor de eso puede llegar a esa vida? Y el mismo Señor Jesucristo le exhorta y le enfrenta. Vive en santidad, anda en santidad, apartado del mal, apartado del pecado, para que nada malo te acontezca, nada malo te suceda, que no te pase nada. El mismo Señor Jesucristo, cuando la persona acepta al Señor Jesucristo, esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo en las vidas, en los corazones, para la sanidad espiritual, para la sanidad del alma. La persona que tiene que hacer, recibir instrucciones con la bendita palabra de que no peque más, de que todo lo que es del mundo es pecado, toda la amistad con el mundo es pecado. Las iras, pecado, la maldad, pecado, la desobediencia, pecado, la altivez, la soberbia, el orgullo, la vanagloria, el adulterio, la fornicación, todo es pecado. Y hay que ir hablando que tiene que apartarse del pecado. La iglesia, si quiere ir al reino de los cielos, tiene que apartarse del pecado completamente. Totalmente, no tiene que ver nada con el pecado, nada con la inmundicia de este mundo, nada. Ya no puede seguir practicando el pecado, cogiendo el pecado, satisfaciendo el pecado en su carne. Ya no debe hacerlo, no puede hacerlo. Si quiere ser salva, hay que hablar con claridad. No es que acepta al Señor Jesucristo y con facilito dice acepta al Señor Jesucristo. Una oración sencillita dice, eso no sirve de sencillito ni facilito. Aquí tiene que la persona que acepta al Señor Jesucristo hablarle con claridad. Ya es ahora hijo del Dios Altísimo. Ahora el Señor Jesucristo está dentro de usted. Ahora va a comenzar a vivir apartándose del pecado. Ya no puede practicar el pecado. Si antes era adúltero, ahora ya no. Si antes era fornicario, ahora ya no va a fornicar nunca más. Si tenía iras, maldades, contiendas, pues ya no lo va a hacer. Va a seguir el camino de nuestro Padre derechito. Va a pedir al Espíritu Santo que le llene. Va a tener unos buenos maestros, unos buenos pastores llenos del Espíritu Santo que les instruyan a esas personas nuevas cómo hay que vivir aquí en la tierra, cómo le agrada a nuestro Padre que vivamos y andemos en la tierra en santidad, en integridad. Eso tienen que hablar con claridad. No es que amontonado de las vidas aceptados al Señor Jesucristo, ya le dice hermanito, y ahora ese pobre hermanito está lleno de pecado, lleno de inmundicia, con que entre a la iglesia, a la casa de oración, eso no basta. Y ahí mismo con el pecado, tiene que ser eso quitado, tiene que ser instruido para una vida en santidad, en pureza. Eso le garantiza para ir al reino de los cielos, practicando la palabra de Dios, viviendo apartado de todo del mundo. No toquéis lo inmundo, dice con claridad la palabra de nuestro Padre Dios. No es que en la iglesia y sigue revolcando en el mundo, en la congregación y sigue revolcando en el pecado. Y así están llenitos en las casas de oraciones. Ya le aceptó al Señor Jesucristo, ya está de hermanito, ya está de hermanito. No, meditemos la palabra de nuestro Padre. Cuando al Señor Jesucristo acercaron a decirle, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. El Señor Jesucristo no dijo ese rato pensando físico,
terrenal. Ay, mi mamá, mis hermanos, voy a mirarles. El Señor Jesucristo no dijo eso, ni siquiera nada de eso. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Mirando a los discípulos, ¿qué dijo? ¿Qué habló nuestro Señor Jesucristo? Mi padre, mi madre, mis hermanos, son todos los que hagan la voluntad de mi Padre. Son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son hermanos. Esos son hijos del Dios Altísimo. Los que hagan la voluntad de mi Padre. No a cualquier pecaminoso. Pero como están entre pecaminosos mismos, hermanito, hermanita, hermanito, pero tienen hermanitos pecaminosos mismos. Porque un hijo de Dios ya no practica el pecado. Ya se aparta del pecado. Ya se consagra a nuestro Padre Dios. No es que con esa facilidad ya dicen al pobre que recién le hacen la oración de fe, ya con eso ya está salvo. No está salvo. No está salvo. Tiene que tener una vivencia, un caminar, un crecimiento de vida espiritual, un andar con Cristo, un vivir con Cristo, un permanecer con Cristo, apartado completamente del pecado. Ese está salvo, ese es salvo. El que no practica el pecado deliberadamente, ese es salvo. Tiene que haber un cambio de vida, interno, externo, en su vida, en su corazón, en su alma. Tiene que haber un cambio, tiene que demostrar testimonio, ejemplo aquí en la tierra. Por eso está lleno las casas de oración de pura inmundicia, de puro pecado. No están en santidad, no están en pureza, porque a las personas ahí le presentan: acepte al Señor Jesucristo, acepte al Señor Jesucristo. Ellos paran y aceptan y siguen en el pecado. Es de aceptar al Señor Jesucristo. Es un compromiso con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Realmente, verdaderamente, humillándose delante de nuestro Padre. Eso es la vida del Hijo de Dios. Eso es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Con oración, con ayuno, ayudando a esas personas al crecimiento espiritual, porque tienen que crecer espiritual. No va a quedar ahí sin haber cambio de nada, ningún cambio. Tiene que haber un cambio. Y su palabra nos dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. En ese instante dice que el hombre ahí entendió que era el Señor Jesucristo y le estaba ordenando: vete y no peques más. El mismo Señor Jesucristo que le dijo a la prostituta: vete y no peques más, es nuestro Señor Jesucristo hoy. Acepta al Señor Jesucristo, recibe al Señor Jesucristo en el corazón. La persona que está al frente, bien llena del Espíritu Santo, corriendo ríos de agua viva, ahora aceptó al Señor Jesucristo. Ahora recibió la sanidad del alma, del corazón. Ahora, vete y no peques más. Vas a orar, vas a leer la palabra, vas a practicar la palabra, y la persona que está al frente tiene que instruirle, tiene que enseñarle, tiene que guiarle para que sea realmente hijo o hija del Altísimo. Y por esta causa, dice, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahí está la palabra de nuestro Padre Dios.
Los judíos perseguían al Señor Jesucristo. Siempre estaban tras del Señor Jesucristo. Querían matarle, no le acertaban al Señor Jesucristo. No resistían. ¿Por qué no resistían? Porque eran malignos. Y el Señor Jesucristo era benigno. Por eso los malignos no existen, no tienen acuerdo con lo puro, con lo santo, con lo limpio, con lo sincero. No pueden resistir a lo puro, a lo santo, a los malignos. Así como ese tiempo al Señor Jesucristo no le resistían, no le soportaban. Y ellos decían ser hijos de Dios. Ellos decían tener la razón. Meditemos en la palabra de Dios. En alguna casa de oración, si va a decir alguna cosa de nuestro Padre, no le van a recibir. Una persona llena del Espíritu Santo se acerca a cualquier congregación y diga no está bien. Ellos no van a aceptar. Ellos tienen la razón. En la carne tienen la razón. En la corriente del mundo tienen la razón. En la amistad con el mundo tienen la razón. Sin practicar la palabra tienen la razón. De labios para afuera tienen la razón. Pero la persona que vive espiritual, sobrenatural, ella no tiene la razón. Así era en ese tiempo. El Señor Jesucristo no tenía la razón. Ellos tenían la razón. Ellos estaban santos, ellos benignos. El Señor Jesucristo maligno del diablo. Procuraban matarle, dice. ¿Por qué? Por hacer el bien. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. El Señor Jesucristo les dijo: mi Padre trabaja, yo trabajo. Es un trabajo para el reino de los cielos, de santidad, de pureza, de benignidad, de honestidad, de sinceridad, de verdad, de realidad. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso dice, los judíos más se encendían en malignidad, más se encendían en odio, más dice que querían matarle al Señor Jesucristo por hacer el bien, por sanar a los enfermos, por llamar pecado, pecado, por decir la mala vida que llevan, el mal camino que siguen, las amistades del mundo, de la corriente del mundo. Por eso querían matarle al Señor Jesucristo. ¿Quién va a aceptar que le vayan a decir: usted sigue un mal camino, usted está desagradable delante de nuestro Padre Dios? Ningún reverendo, ningún doctor de la ley, ninguno que dice ser pastor, ninguno de los que actualmente están en las casas de oración, en cuantas cantidades de casas de oración que ahora ponen por todas las esquinas, solamente por lo económico, y nadie va a decir verdaderamente estoy mal. No, ellos tienen la razón. Nadie se va a humillar. Nadie va a rendirse, nadie va a rectificar, porque ellos tienen la razón. Siempre dicen tenían la razón ellos. No sabían cómo hacer al Señor Jesucristo. Querían matarle y matarle y matarle. Solo por la santidad, la pureza, lo benigno, lo recto, lo correcto. Por eso le querían matar al Señor Jesucristo, porque no les agrada nada de lo recto, de lo puro, de lo santo, de lo honesto, de lo sincero. No les agrada, nada les agrada de eso. A lo puro, a lo santo, a lo honesto, a lo sincero les llaman legalistas. Legalistas. Ellos, con ese desorden de vida que llevan, dicen estar bien delante de nuestro Padre Dios,
son abominación. Delante del Padre diablo, ahí sí están bien. Pero de nuestro Padre no. Porque nuestro Padre es santo, es puro, es perfecto, es benigno. Y la iglesia aquí en la tierra tiene que estar santa, pura, benigna, limpia. La iglesia, el pueblo de nuestro Padre aquí en la tierra tiene que estar ya. Ellos se preocupaban de cosas del día de reposo. Ahora en este tiempo, ¿de qué cosas viven ocupando? Primerito el dinero, de la vanagloria, de que estén cantidades de vidas acumuladas, hay montones de muertos espirituales. Para que entre el dinero de eso están preocupados. De que el uno tiene más la razón, el otro tiene la verdad y el otro tiene más la verdad. La verdad solamente es nuestro Señor Jesucristo. Y nadie tiene la verdad si no está lleno del Espíritu Santo. Ninguno está en la verdad si no vive lleno del Espíritu Santo. Ninguno está en la verdad si no está guiado del Espíritu, enseñado del Espíritu, instruido del Espíritu. Ninguno tiene la verdad. Solamente las personas que están llenas del Espíritu Santo, las personas que viven en el Espíritu, que andan en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne, sin practicar el pecado, en ellos está la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Siempre las tinieblas van contra la luz. Siempre las tinieblas aborrecen la luz. Siempre lo carnal aborrece a lo espiritual. Siempre lo carnal desprecia lo espiritual. Siempre no hay acuerdo. Nuevamente repito, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Y esto se entiende espiritualmente. Esto se discierne espiritualmente. Esa es la palabra de nuestro Padre Dios. De la enfermedad, del alma, de lo físico, que es solamente nuestro Señor Jesucristo el médico, nuestro Señor Jesucristo el sanador. Nuestro Señor Jesucristo está para auxiliarnos, para ayudarnos, para socorrernos en todo momento, en todo tiempo, en toda dificultad, en todo problema. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, pero siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él, humillados, rendidos, sometiendo a su voluntad. Ahí está nuestro Señor Jesucristo para toda persona, para toda vida, para todo corazón que se rinde a nuestro Padre Dios aquí en la tierra, para ser sanado tanto el alma como lo físico de nuestros cuerpos mortales aquí en la tierra. Ahí está el amor de nuestro Padre, ahí está la misericordia de nuestro Padre. ¿Y que nos ordena nuestro Padre? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahora ten cuidado, no peques más, para que no te acontezcan cosas peores. No peques más. Así le habló a ese hombre. No peques nunca más. No es que la palabra de Dios, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, con la palabra peca con facilidad, miente, engaña, roba, con iras, con maldades, con contiendas. Todo eso es pecado delante de nuestro Padre Dios, para que eso se acabe llenando del Espíritu Santo de Dios. Se acaba todo eso. El Espíritu Santo de Dios acaba con toda inmundicia, con todo pecado. El Espíritu Santo de Dios hace que nuestra carne muera al pecado, que no sienta el pecado, que no practique el pecado. Es el bendito Espíritu del Dios Altísimo, porque el Señor Jesucristo aquí en la tierra andaba con
Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, personal, individual, tiene que andar con el Espíritu Santo, vivir con el Espíritu Santo, permanecer con el Espíritu Santo. Entonces no peca más. Con el Espíritu Santo no peca más deliberadamente aquí en esta tierra, para honra y gloria de nuestro Padre Dios, porque es tiempo de no practicar el pecado deliberadamente. Es tiempo de soltar el pecado para siempre, antes que sea demasiado tarde, porque todo está viniendo sobre esta tierra, sobre esta generación maligna, perversa. Y la iglesia, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la pureza de la iglesia? ¿Dónde está la benignidad de la iglesia? ¿Dónde está la iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, que va a venir a llevar al Señor Jesucristo menos pensado? ¿Dónde está? El tiempo está corto. El Señor Jesucristo no tarda en venir. Y la iglesia santa, santa, si quiere ir con el Señor Jesucristo. Que Papá Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde, les cuide, les proteja aquí en esta tierra. Y el mismo Padre Dios Altísimo les dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de inteligencia, que oyendo, oigamos, mirando, miremos, entendiendo, entendamos las cosas espirituales, y nuestro corazón se entregue completamente a nuestro Padre, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.